escuchado ustedes bien. Vamos a hablar del trabajo decente, lo cual ya presupone que hay labores o trabajos que evidentemente no son decentes, con lo cual deben ser indecentes. Y todo esto en un escenario de decrecimiento global y con dos retos de altura como son la emergencia climática y la crisis energética. De este modo, mientras que el denominado norte global, nosotros nos planteamos el decrecimiento como forma efectiva de luchar contra el cambio climático, los denominados países del sur siguen reivindicando alcanzar cotas de crecimiento económico que deriven en el trabajo decente, consecuencia de ese mismo crecimiento, al igual que hicieron en siglos pasados los países más avanzados. A este cóctel tenemos que añadir el agotamiento de los recursos naturales, la guerra en Ucrania, la situación de Gaza y la posición de China en este nuevo escenario. Todo este contexto ha llevado al replanteamiento de las políticas de crecimiento en todo el mundo. Para hablar de todo esto, que no es poco, tenemos hoy con nosotros a Estrella Sánchez Corchero. Estrella es doctora en Antropología Económica y máster en Análisis Económico, Economía China y Docencia Digital. Es además licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, profesora de la Universidad del País Vasco y experta en Economía Ecológica. Además es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Vasco de Economistas, miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y de la Red Internacional de Biomímesis y directora de diferentes cursos de posgrado, entre otras muchas cosas que me voy a ahorrar porque lo que queremos, Estrella, es escucharte, así que buenas tardes, bienvenida, es tu turno. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la posibilidad de exponer aquí pues algo en lo que llevo trabajando en los últimos años, diríamos, y que creo que nos conciernen a todos, no porque lo tratemos en el ámbito universitario, en sociedades, en internacionales y conferencias y en la ONU, pues deja de tener vigencia, ¿no? Más al contrario. Lo que pretendemos es trasladarlo desde el mundo universitario, nuestra inquietud, para aportar soluciones a la situación que muy bien ha descrito Raquel, ¿no? Y de ahí un poco el título, ¿no? Crecimiento de crecimiento, economía ecológica y derechos de la naturaleza, que voy a poner un poco de énfasis en esos dos aspectos como posibles soluciones al problema, ¿no? Ahí he puesto un poquitín cuáles son los puntos que voy a abordar. Voy a hacer una pequeña introducción, hablaré de lo que es la economía ecológica y qué hitos tiene, sobre el desarrollo sostenible, que creo que todos hemos oído hablar de él, y de algo que quizás no se ha oído mucho, que son los derechos de la naturaleza y la economía, y lo voy a enlazar con la economía para finalizar con la economía del decrecimiento, porque creo que además está todo enlazado, ¿no? Y pues bueno, a modo de introducción, pues aquí señalo 5 factores clave que aparecen o que ha analizado la ONU en sus diferentes variantes, y es el cambio en el uso de la tierra y el suelo, el cambio climático que has citado, la polución, la contaminación, la explotación directa de los recursos naturales y de la naturaleza en su conjunto, y la aparición de especies invasivas, ¿no? Todo ello son problemáticas que de una u otra forma oímos mucho en televisión, pero creo que tenemos que saber hacer una descripción de lo que tenemos para buscar una solución, ¿no? Que es un poco mi campo, analizar cuál es la situación económica para buscar una solución. Es un poco la perspectiva que yo suelo comentar, es como cuando vas al médico, primero haces un diagnóstico y luego ya pretendes encontrar una solución al problema o problemas, ¿no? Pero tampoco quería empezar desde un punto de vista únicamente negativo, sino que también incidiendo en cómo desde la ONU se empieza a ver cómo esa capa de ozono se empieza a reducir, por lo tanto algo estaremos haciendo bien también. Tenemos que ver que las políticas que se están llevando a cabo con mucha intensidad desde diferentes ámbitos empiezan a tener efecto. Por lo tanto, creo que tenemos que ser positivos y seguir en esa línea, ¿no? de buscar soluciones más que estar siempre quejándonos de lo mal que está la situación en nuestro entorno, ¿no? Y bueno, una cita aquí de alguien que lo tenemos muy atrás, de Carlos Marx en el siglo XIX, como luego hablaré un poco de la perspectiva capitalista, pues también un poco por hacer una pincelada, ¿no? Ya en el siglo XIX él hablaba de que la naturaleza era un objeto para el hombre, ¿no? Y que precisamente ya no se les reconoce esa condición de poder que funciona por sí mismos, ¿no? Los hombres condicionan la naturaleza a los requerimientos de sus necesidades, ya sea como un objeto de consumo o como un medio de producción. Entonces ya aquí se perfilaba un posible problema, ¿no? que es de lo que hablamos nosotros
en concreto en el movimiento que me encuentro yo, en el programa Harmony with Nature, Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas, ¿no? Pretendemos dejar de utilizar a la naturaleza, sino vivir en armonía con ella, como por otro lado se ha venido haciendo en diferentes partes del planeta, e inclusive aquí en España en otros tiempos, ¿no? Que se vivía en armonía con la naturaleza, no se consumía aquello que no era de temporada, se consumía de proximidad, etcétera. Pretendemos darle esa vuelta y vivir de forma armónica con la naturaleza, y esa es un poco la conclusión de este crecimiento de crecimiento. Creo que la clave no está tanto en si tenemos que crecer más o menos, si tenemos que decrecer más o menos, sino que tenemos que ser armónicos con la naturaleza y con el resto de especies y preservando la biodiversidad, ¿no? Porque si nos estamos quedando sin abejas, si nos estamos quedando sin otras especies de la naturaleza, no es una cuestión estética, es una cuestión también de supervivencia de la propia especie, ¿no? Humana. Entonces, ¿qué hacemos desde la economía ecológica? Pues desde la economía ecológica, que es de lo que yo soy, es mi campo de especialidad, pues analizamos esa situación que hay en la economía y pretendemos diseñar políticas que mitiguen los efectos negativos del cambio climático sobre la población humana y el resto de las especies. Obviamente, nos encontramos en este momento, en un momento, considero que de punto de inflexión. Si seguimos tomando las mismas políticas económicas que hemos tomado hasta el momento, seguiremos teniendo los mismos resultados, y los resultados son los anteriores citados, ¿no? Que son de una situación de cambio climático y de crisis climática bastante preocupante. Y bueno, retrotrayéndonos un poco a la historia, vemos que ya en el 1984, el siglo pasado, la Comisión Mundial de Medio Ambiente empezó a hablar de que había que diseñar una agenda global para hacer ese cambio, del que hablamos ahora. En el 87 es la primera vez que aparece el término sostenibilidad, que yo lo asocio con esta búsqueda de la armonía, ¿no? Con la naturaleza, y hablaba también de crecimiento, un plan para mantener el crecimiento y preservar el medio ambiente, ¿no? Y aquí aparece por primera vez un término que es muy importante, considero, en economía, que es el desarrollo sostenible, es decir, desarrollarnos, pero de una forma sostenible sin tener que crecer por crecer, que es de lo que va la sesión de hoy, ¿no? Entonces, para ello he rescatado una definición un poco más actual, que incide precisamente en ese modelo armónico de aprovechamiento, de convivencia con los recursos naturales. Y, pues bueno, la declaración de Río, que supuso, desde el punto de vista de la economía ecológica, un punto de inflexión importante, ya nos plantean un paradigma naturcéntrico o ecocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Vivir en armonía con la naturaleza, que es lo que estoy repitiendo continuamente. Es decir, ahí se plantea ya en la Declaración de Río de Medio Ambiente y Desarrollo que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, pero que tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? De ahí en adelante, pues se van a ir sucediendo los acontecimientos, y entre ellos destaco sobre todo aquellos donde, por ejemplo, en 2006 es la primera vez en Tamaqua, en Estados Unidos, cuando se reconoce una ley para los derechos de la naturaleza, que es de lo que también hablaré un poquitín más adelante, ¿no? ¿En qué términos? Pues en términos de reconocer el derecho de un río a no ser contaminado, que tiene... aquí enlazamos con la visión holística de los pueblos indígenas, que consideraban a la naturaleza como una persona más. Por lo tanto, bueno, de hecho ayer creo que hubo en televisión una película referente a esto, de Aguas Oscuras, incidiendo en ello, ¿no? Que si estamos contaminando los ríos, en realidad nos estamos contaminando a nosotros, y desde el punto de vista holístico de los pueblos indígenas estamos contaminando a una persona, ¿no? En 2008 hay un hito fundamental, que es que Ecuador reconoce en su Constitución los derechos de la naturaleza, y de ahí en adelante hasta la actualidad ha sido un no parar, ¿no? Ahí no me voy a entretener en ello, pero aparecen todos hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea desde el análisis económico? Hemos visto que primero hay que hacer un análisis, que vemos que es necesario un cambio de perspectiva, y ahora tenemos que actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Pues desde una perspectiva de los instrumentos neoclásicos, porque son matemáticos y es lo único que tenemos, y lo que pretendemos es
con estos modelos económicos hacer una especie de transición. Yo siempre comento a mis alumnos que lo que hacemos es similar con las leyes, por ejemplo, hago un símil con el franquismo, con las leyes del franquismo se llegó a la democracia, ¿no? Pues aquí vamos a utilizar instrumentos neoclásicos, que son antropocéntricos, basados en el hombre, para llegar a una situación armónica con la naturaleza, porque es lo que tenemos y aparte es la modelización matemática que nos permite implementar políticas públicas, ¿no? Aquí llegamos, por lo tanto, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incidiendo especialmente en el 8, trabajo decente y crecimiento económico, y aquí es un poco de lo que consta o el ítem más importante de la charla, ¿no? Realmente es necesario seguir creciendo y si crecemos tenemos que crecer en términos de producción de Producto Interior Bruto, sí o sí, o tenemos que tener en cuenta otras variables. Los economistas ecológicos, y ya no solo los economistas ecológicos, sino incluso ya los gobiernos, nos estamos planteando que no es crecer por crecer, que lo importante es cómo se crece. No es una cuestión de seguir cumpliendo años, sino cumplir años con salud, ¿no? Y aquí sucede un poco lo mismo, ¿no? Tenemos que buscar el bienestar de todos, y no solo de todos y todas, sino también del resto de las especies. Para ello, obviamente, la forma más adecuada es por medio de un trabajo decente. Y aquí está un poco el motivo un poco de disputa, ¿no? Yo estuve este año en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrando el Día de la Madre Tierra, y todavía hay problemas en términos de reconocer esa deuda histórica que tenemos con los países del sur global, en términos de que, obviamente, nosotros estamos reivindicando el decrecimiento, pero ellos todavía no han crecido lo suficiente, y se planteó en la última resolución del 22 de abril de diciembre, quiero recordar, el pago, ¿no? El pago a estos, el contrarrestar de alguna forma, hacer algún tipo de cláusula de que se les permitiese, ¿no?, crecer a un ritmo pues diferente al que nos estamos planteando para los países desarrollados. ¿Por qué? Porque precisamente, y además de forma muy egoísta ahora, los países del norte global ya hemos crecido, tenemos unas tasas de crecimiento y hablamos ya de sostenibilidad y no de desarrollo sostenible, como en Euskadi, por ejemplo, pero sí que es verdad que los residuos los seguimos mandando al sur global, ¿no? Lo cual no deja de ser bastante paradójico porque crecemos y mandamos la basura al sur, ¿no? Ahí tenemos un problema ético también, ¿no? Y creo que tenemos que resolver. Y no solo eso, que ese trabajo decente que se podría resolver si buscásemos ese equilibrio con la naturaleza, de dotar derechos a la naturaleza, permitiendo trabajos que por otro lado eran más adecuados con el sur global y que no tengan que ver tanto con la recogida de residuos, posiblemente ese trabajo es más decente que el que estamos ahora abocando a los países del sur global en base a nuestra propia necesidad de que ellos tengan que hacer unos reciclajes de lo que nosotros estamos ahora mismo desperdiciando, ¿no? Entonces, en términos de trabajo decente también creo que es importante que ellos se desarrollasen de una forma más equilibrada, más armónica con la naturaleza, tal cual han hecho en el pasado, no solo los pueblos indígenas, sino el resto de civilizaciones y de ciudadanos de ese sur global, sin que estemos convirtiendo al sur global de nuevo en un mero productor o un mero reconversor de residuos, ¿no? Lo cual me parece que es bastante hipócrita, por otro lado, ¿no? Comentaba que bueno, es un planteamiento que tenemos en este programa de Naciones Unidas, Harmony with Nature. Pretendemos perfilar y desarrollar programas, actualmente sobre todo desde el ámbito del derecho, el reconocimiento de derechos de la naturaleza, pero ya desde hace 2 años estamos ya incluidos en el programa economistas y también sociólogos. Es una vertiente multidisciplinar, ¿no? ¿Y qué es lo que pretendemos? Pues pretendemos eso, cambiar esa pata en la cual hemos fundamentado nuestra economía, que es o nuestro entorno, que es la sociedad, economía y medio ambiente, y empezar a pensar no solo en el medio ambiente como aquello que nos circunvala, como aquello que utilizamos, como los recursos que utilizamos y malgastamos en muchas ocasiones, sino lo que pretendemos es que nos veamos como una especie más. Bueno, aparece por aquí, ahora, que somos una especie más
dentro de este mundo global, ¿no? Hasta ahora nosotros nos hemos colocado en el centro y la naturaleza nos circunvala, y por eso, a modo quizás simbólico, rechazamos la palabra medio ambiente. No es que la rechacemos, sino que la ponemos un poco como para reflexionar sobre ello, ¿no? Que no todo nos circunvala, sino que si el resto de especies no sobreviven, nosotros tampoco. Es un poco la finalidad. Y para ello hay varios elementos o varias partes de la economía que se han venido desarrollando, sobre todo a finales del siglo pasado. La economía ecológica, de la que hemos hablado, la economía circular, que es esto del reciclaje, las 3 Rs. La economía del donut es prácticamente lo mismo, pero teniendo el tope superior de los derechos sociales y demás, una perspectiva más social. Y otra de las patas es la economía del decrecimiento y la economía del crecimiento. Y aquí hay un autor que simplemente aparece bastante en los medios de comunicación, que se llama Jason Hickel, que habla que menos es más. Es un libro que recomiendo, muy interesante, y que habla un poco de esta perspectiva, ¿no? De que para qué crecer por crecer, sino que menos es más en términos también de crecimiento, ¿no? De que es mejor crecer considerando no solo el Producto Interior Bruto, sino también variables sociales, como en la economía del donut, que hemos comentado antes. Entonces, pues aquí tenemos varios artículos que bueno, en concreto ese autor rechaza el objetivo de crecimiento económico en términos de PIB, de Producto Interior Bruto, y lo que busca es una alternativa, ¿no? Él es antropólogo y habla, pues eso, de que el decrecimiento lo tenemos que ver desde el punto de vista de la ecología y la justicia social. Y, pues bueno, en esta perspectiva, aunque consideramos desde Harmony with Nature que es un ecologismo antropocéntrico en términos de que todo se piensa desde el ser humano, ha llegado el momento de pasar a un ecologismo ecocéntrico en el cual tengamos en cuenta a todas las especies, no solo a la especie humana, y para ello hay que cambiar el paradigma, hay que modelizar de otra forma en la economía, cosa que no se está haciendo de momento en las escuelas de economía. Esa es una de las cuestiones que estamos demandando. Lo que estamos haciendo ahora mismo en este momento en el programa es modelizar, y para ello tenemos una ecuación muy sencilla que habla de que cuanto más Producto Interior Bruto, pues va mejor para la economía, que es la X. Y esta es la huella ecológica, ¿no? Lo que pretendemos es bajar esa huella ecológica, porque tenemos un problema evidente de crisis climática, y para ello la huella ecológica crece cuanto más población hay, que es la N, y crece cuanto más Producto Interior Bruto, y luego la huella ecológica conseguimos reducirla en términos de que si bajamos, o sea, si sube la eficiencia con la que convertimos el capital natural en X, es decir, esto sería la tecnología que utilizamos. Hasta ahora los economistas creen a pies juntillas que si con la tecnología vamos a reducir la huella ecológica. Nosotros consideramos que no es suficiente. Se han hecho cálculos, se necesitarían 2,7 planetas para solo, en el momento actual, con tecnología, reducir la huella ecológica. Por lo tanto, creemos que es necesario incrementar la tasa con la que el capital natural se regenera, es decir, cuidando la biodiversidad, cuidando las especies, etc. Y es un poco por lo que abogamos. Y el modelo que se fundamenta exclusivamente en la tecnología tiene varias críticas, pues en términos de eso, del PIB, que cuanto más PIB no significa que tengan más progreso real, porque hay muchas diferencias en países árabes, por ejemplo, y teniendo más PIB no vamos a conseguir más progreso real, teniendo más Producto Interior Bruto no vamos a tener más trabajo decente, aumentando los incentivos, que es lo que se está haciendo ahora en la Amazonia. Se está viendo que los programas en ocasiones se están falseando para conseguir más incentivos o por medio de multas, y tampoco creemos que, pues eso es lo que decíamos, que reducir la huella ecológica basándonos solo en la tecnología no es el camino. Por lo tanto, ¿cuál es el camino? El camino es proteger a la naturaleza, proteger la biodiversidad, y de esta forma, de forma indirecta, un efecto externo que decimos en economía, conseguimos el efecto externo positivo de un trabajo decente. ¿Por qué? Porque precisamente el trabajo de los pueblos indígenas, el trabajo tradicional, obviamente con los derechos actuales, nos movemos en el ámbito, estamos trabajando con la Asociación Internacional de Derechos Humanos, trabajando obviamente para no perder
todos los derechos históricos, tanto de las mujeres como de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad, que también ha habido una convención en 2006 que reivindica esos derechos. Es decir, con los derechos actuales, meter un derecho más, que es el derecho a vivir en un medio ambiente sano, que es lo que la ONU ya ha reconocido hace mucho tiempo, y entendemos que una de las vías es protegiendo la naturaleza. ¿Por qué? Porque si no se protege la naturaleza tiene un precio, se mercantiliza y al final se vende. Estamos hablando de grandes corporaciones que ahora mismo, por ejemplo, he recibido un mail esta tarde que me decía que precisamente las minas de oro que están en Colombia, a pesar de que estaban protegidas, se está vulnerando los ríos para extraer de forma indiscriminada oro, y lo que está sucediendo es que esa forma de extracción cada vez es más a cielo abierto, es más contaminante, pero a estas empresas, grandes empresas, les resulta más barato pagar las multas, que sería esto que tenemos aquí, los incentivos, que dejar de excavar y de obtener minerales. Además, con el peligro añadido que para las nuevas tecnologías se necesitan minerales raros, y los minerales raros son raros porque hay que excavar mucho más en la tierra, y actualmente, precisamente en el sur global, es donde más producción de minerales raros tienen, y se está ahora mismo vendiendo, mercantilizando también la naturaleza. Por eso entendemos que si le ponemos precio a la naturaleza siempre habrá una corporación que lo pague, porque estamos hablando de mucho dinero en términos de tecnología. ¿Qué es lo que consideramos que tendría que suceder? Pues precisamente el no producir por producir, que no cambiemos de móvil cada 3 años, que se reutilicen esos minerales raros. Ahora mismo sale más barato irse a una mina de Colombia a coger ese mineral raro que reciclar esos materiales. Lo que estamos demandando desde la economía es que cuando ya en el proceso de fabricación se fabrique considerando que se va a reutilizar el móvil y se pueda descomponer el móvil para que pueda ser reutilizado. Y todo eso manteniendo los derechos que tenemos ahora, derechos humanos, también en términos de trabajo decente. Creo que no se puede separar los derechos de la naturaleza, los derechos humanos y el futuro del planeta. Y eso es por lo que abogamos. Y nada más. Bueno, pues ni nada menos, ¿no? Yo creo que han sido muchos mensajes, muchas cosas. Voy a intentar incidir en algunos de los que has planteado, Estrella. Bueno, de entrada me ha gustado tu arranque, el enfoque ese positivo. Estamos reduciendo la capa de ozono, con lo cual parece que no está todo perdido. Pero la pregunta sería, en el actual contexto en el que nos movemos, ¿de verdad llegamos a tiempo o estamos planteando una absoluta utopía? No, estamos llegando a tiempo. Realmente, no solo desde Naciones Unidas, sino que incluso en las universidades. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo el año pasado planteé los trabajos fin de grado en la universidad y planteé trabajos fin de grado de Economía Ecológica y Derechos de la Naturaleza. Normalmente cuesta encontrar alumnado para que se apunten a un tema concreto. Yo tuve overbooking, es decir, si yo podía ofertar 2, tenía 15 alumnos esperando en lista de espera. Con esto quiero decir que las nuevas generaciones tienen muy claro lo que quieren y tienen muy claro lo que no quieren. Y estas nuevas generaciones, más pronto que tarde, van a llegar a ser dirigentes. Están totalmente convencidos de que el único camino es respetar a la naturaleza, la economía ecológica, reciclar. Yo creo que además en pandemia, por ejemplo, se puso mucho el punto sobre las nuevas generaciones, si respetaban o no respetaban. Mi opinión es que están muy concienciados, podéis estar tranquilos, y creo que van a salir muy buenos dirigentes. Posiblemente lo que más cuesta ahora son las grandes corporaciones por los intereses económicos. Por eso creo que la única forma es acotando derechos, que haya, yo no sé si toda la naturaleza, ojalá, pero por lo menos que haya elementos que sean protegibles, y cada vez se está haciendo más. Yo imparto planificación y ordenación territorial, y aquí en el País Vasco se ha llegado a un momento en el cual ya no se habla de desarrollo sostenible, sino de sostenibilidad. Ya no se puede construir en cualquier parte.
se están revalorizando y subiendo el precio de los caseríos. ¿Por qué? Porque, y tenemos ahora una política de vivienda que apuesta por la rehabilitación. Lo que no tiene sentido es que, obviamente hay una necesidad de vivienda, pero lo que no podemos hacer es seguir invadiendo la naturaleza, contaminando la naturaleza, porque si todavía se hiciera de una forma respetuosa, ni tan mal, pero sabemos que creo que el 20% de los productos contaminantes provienen de la construcción. Se está incidiendo mucho, soy consciente, y hay muchos programas, tanto en Euskadi como no solo en el norte global, yo vengo ahora de Colombia y también se está incidiendo en ello, cada uno a la medida que puede, pero existe una preocupación importante desde las universidades y desde el alumnado en ese sentido. Bueno, es tranquilizador que las nuevas generaciones tengan mayor conciencia social. Desarrollo sostenible versus sostenibilidad, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es precisamente el desarrollo sostenible, se considera que es el proceso para llegar a la sostenibilidad. Y el desarrollo sostenible hace más referencia a bueno, hay diferentes definiciones, he puesto ahí un par de ellas, al crecimiento. Creo que en nuestro entorno, he comentado que en concreto en las directrices de ordenación territorial del País Vasco se habla de sostenibilidad, porque se considera que ya a partir de unas tasas de crecimiento de entre el 3 y el 6% hay pleno empleo. Realmente los que nos movemos un poco en organizaciones empresariales y yo en el Colegio de Economistas ahora mismo cuesta encontrar trabajadores, ¿no? Por lo tanto, ya no tenemos esa lacra del paro, afortunadamente, tenemos que ajustar, no tenemos esa lacra tal cual en un 20%, por ejemplo, que existía hace 2 décadas, estamos hablando de un 6%, que prácticamente en términos económicos es paro estructural. Hay, pues bueno, por diferentes motivos que no encuentran trabajo, no son absorbibles por el mercado, ¿no? Pero sí que es verdad que eso se palía con medidas económicas y medidas sociales, de bienestar social, que aquí afortunadamente contamos con ellas, mejores o peores, que se pueden revisar de alguna forma, pero en el norte global contamos con ellas, ¿no? Creo que ha llegado el momento que nos planteemos en hablar de sostenibilidad y no tanto de desarrollo, sobre todo porque desarrollo suele estar ligado a crecimiento. Crecer por crecer no es la solución. Crecer en términos de PIB. Decías, ¿no?, que proteger la biodiversidad, proteger la naturaleza, en la ecuación está directamente relacionado con el empleo decente, pero ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo ese trabajo decente, cuándo esos empleos decentes, cuándo va a llegar ese equilibrio? O sea, no sé si los economistas os habéis planteado de cuánto tiempo hablamos para que el norte y el sur estén en un equilibrio, bueno, estable, no el inestable en el que estamos ahora mismo. Desgraciadamente nos encontramos, como se viene comentando, y bueno, creo que el señor Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, lo expresó. El señor Gutiérrez lo expresó de forma... ¿Ahora sí? ¿Ahora? ¿Se oye? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues desgraciadamente estamos en una situación crítica. Por lo tanto, ¿cuándo? Para allá. Tenemos que tomar medidas porque si no nos estamos abocando a una situación desastrosa. Lo estamos viendo en el cambio climático, lo estamos viendo en que la situación que tenemos climática cada vez es más extrema. Entonces, ¿para cuándo? Tiene que ser ya. No podemos permitirnos el lujo de seguir divagando. Venimos hablando desde el 84 hasta ahora de cuáles son las pautas a seguir. No sé si habéis observado en una de las tablas, de repente se han ido acelerando las medidas y desde la Unión Europea me consta que es así. Ahora mismo hay muchísimos proyectos, en Next Generation es uno de ellos, pero asociado al mundo empresarial, al mundo universitario, perdón. Tenemos los Horizon, proyectos de investigación, porque existe, yo creo que ahora mismo la Unión Europea es consciente de la emergencia, y la emergencia implica que no podemos seguir ralentizando los programas, sino la investigación, y de hecho el reconocimiento de derechos en España, en la Unión Europea, se ha producido hace 2 años, en el el año pasado, perdón, 2022, en concreto en el Senado, y se reconoció la personalidad jurídica al Mar Menor en Murcia, como una forma de protección y tiene tutela. Eso ya es un antecedente. Ahora mismo la Asamblea de Ciudadanos Irlandeses está haciendo lo mismo para un par de ríos en Irlanda y quiere incluir en la Constitución el reconocimiento de derechos de la naturaleza. Y esto es un no parar.
Desde la ONU nos llegan informes que desde el 2022 al 2023 se ha avanzado más en este terreno que en los 10 años anteriores. También tiene su lógica, pero también da idea de la emergencia en la que nos encontramos. Decía yo en la presentación, no sé si con acierto o no, Estrella, que los conflictos que tenemos abiertos ahora mismo, el de Ucrania y recientemente el de Israel con Gaza, también tienen una incidencia negativa en todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, desde el punto de vista económico, obviamente desde el punto de vista social y desde el punto de vista humanitario, es un drama, no tiene ningún paliativo lo que está sucediendo ahora mismo, sobre todo no, en ambas zonas son zonas en conflicto, zonas en guerra, donde por X intereses, en el caso de Ucrania claramente energéticos y en el caso de Gaza claramente territoriales y políticos, los que están siendo más perjudicados son, como en todas las guerras, la sociedad civil. Y la sociedad civil, de forma además muy notoria en el caso de niños y en el caso cuando se están bombardeando hospitales, ¿no? De ambos bandos, sin meternos a particularizar, ¿no? Creo que aquí es importante que en concreto la ONU pues reivindique su papel por el cual ha sido creado. Tenemos ahí una resolución en el caso de Israel y Palestina pendiente de cumplir. Hay un incumplimiento flagrante y creo que hay que reivindicar el negociar, el hablar y en el foro adecuado que podrá ser mejor o peor, pero lo único que tenemos de momento creo que es la ONU. Por lo tanto, creo que es imprescindible una negociación en el ámbito, de momento lo único que tenemos. Si alguien sabe algo mejor, que levante la mano y para allá vamos, pero de momento creo que es importante que utilicemos los recursos que tenemos, que ya he hablado antes de ello, y que nos planteemos que en esta pelea estamos todos. Nos va a repercutir también de forma medioambiental, nos ha repercutido la guerra de Ucrania, nos hemos dado cuenta, lo mismo con la guerra de Ucrania que con el COVID, que no podíamos deslocalizar las fuentes energéticas y producir de forma deslocalizada en partes muy alejadas del mundo porque quedábamos totalmente desprotegidos. Una economía tan avanzada como la europea no fue capaz de producir mascarillas y tuvimos que irlas a buscar muy lejos, ¿no? Eso nos hizo reflexionar desde el punto de vista económico y nos hace reflexionar que el mundo ha cambiado, ha habido un punto de inflexión, no solo en la pandemia, sino ahora con estas dos guerras que esperemos que tengan una resolución lo más pronto posible, ¿no? Esto que estás planteando ahora mismo y que está directamente relacionado con esa crisis de suministros que vivimos ya directamente en la pandemia y que se vio absolutamente acentuada por la guerra en Ucrania, me recuerda a que hace un par de semanas o tres tuvimos en este mismo foro una persona que estuvo hablando sobre materias primas críticas, ¿no? Esas materias primas que reconoce la Unión Europea, que no llegan a 40, son me parece 32 o 33 y que son críticas o son estratégicas porque son esos productos que las industrias y todo lo que estamos consumiendo... Estoy preguntando yo, luego será el turno, ¿vale? Esas materias primas que son las que más se utilizan para lo que consumimos, las tenemos además muy cerca, ¿no? Y ella ponía, por ejemplo, el caso del litio en los campos en Montiel, por ejemplo, y que podíamos extraerlos. La pregunta que quiero hacerte, Estrella, es no sé hasta qué punto esta economía ecologista defiende o no defiende la extracción, la apertura de minas para paliar esa dependencia que tenemos de terceros países, en algunos casos incluso una dependencia absoluta, como hemos podido vivir con el gas ruso, ¿no? Por ejemplo. Precisamente va de eso, considero, ¿no? Precisamente estamos produciendo por encima de. Sí que son elementos o materiales críticos, materias primas críticas, perdón, pero realmente son necesarias, serán críticas, pero en el volumen del que estamos hablando son necesarias. Consideramos que estamos produciendo a un nivel desorbitado y precisamente creo que hay que buscar esa armonía, ¿no? Esa armonía tanto en la producción como en el consumo, porque una cosa va a venir ligada a la otra, ¿no? Esto es un mercado, lo sabemos los economistas. ¿Cómo se tiene que equilibrar? Pues posiblemente quizás no solo vía precios, que es lo que el mercado equilibra, oferta y demanda,
sino desde el punto de vista político también, ¿no? Marcando directrices hacia dónde vamos, y la Unión Europea tiene unas directrices ahora mismo de sostenibilidad, ¿no? Sí que es verdad, y tienes razón, que no nos queda otro remedio que con determinadas materias primas críticas. Disculpe. Pues sí, disculpen. Pues eso, que realmente va a ser la Unión Europea la que determine cuáles son esas políticas a seguir, pero producir por producir no es la solución. Esa es un poco la perspectiva. Esta misma ponente lo que planteaba era el interés de que no solamente se abriera una extracción minera, sino que todo el proceso productivo de lo que ahí se extrae acabara en la zona, en el lugar, en el pueblo, en la localidad donde se producía la extracción, de tal manera que el producto final se elaborara allí mismo. Tal vez esta sea la solución precisamente para esos países del sur que se quedan en esa parte que tú decías, pues precisamente de la extracción y una elaboración mínima, ¿no? Sí, precisamente que el producto sea local es una solución, aunque también tiene un peligro, y es el peligro del monocultivo o de la monoproducción, porque eso les obligaría también, en parte, a comprar del exterior, y en situaciones tipo pandemia les pondría en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, entiendo lo que dices, sí que tenemos que tirar hacia ello, pero también buscar mecanismos de solidaridad que ahora mismo creo que existen, por ejemplo, en términos de las redes que existen de alianzas tipo Unión Europea, la Panamérica, etcétera, en la cual mitigar los efectos negativos de esa posible falta de provisión de materias primas básicas, ¿no? No sé, me viene a la cabeza como que tal vez estamos bordeando siempre algo muy concreto, y al final estamos hablando de ética y de valores cuando hablamos de todos estos asuntos. Desde luego. Definitivamente creo que los enfoques actuales, tanto en la economía como en la ingeniería, como en el urbanismo, por ejemplo, que es un ámbito que conozco perfectamente, es un enfoque totalmente multidisciplinar, y todo lo que es multidisciplinar tiene un gran aporte ético. Tenemos que tener en cuenta que estamos, sobre todo, intentando conseguir unas sociedades equilibradas. Y unas sociedades equilibradas, hoy en día, solo tienen sentido desde unos valores democráticos, de igualdad, de respeto, y para ello creo que cualquier política tiene que tener un preliminar, unos apartados preliminares que lo tengan en cuenta. Para ello es muy, muy importante los equipos multidisciplinares, y que no solo se tenga en cuenta la opinión de un economista o de un arquitecto. Por ejemplo, para mí uno de los campos fundamentales para luchar contra el cambio climático es la planificación y ordenación territorial. ¿Por qué? Porque son actuaciones a priorísticas en la resolución, en la adaptación ante el cambio climático, y no la mitigación. Si tenemos unas viviendas que están construidas en un valle y sabemos que va a haber una crecida, eso es muy previsible que tenga problemas en el medio o largo plazo. Es importante la planificación, y para planificar no se puede planificar de forma totalmente aséptica. Comentaba que había estado en una conferencia internacional, por ejemplo, estuve en Colombia, y se hablaba de los pueblos indígenas. No se les podía, ahora con el cambio climático están siendo recolocados en otras zonas, y no se les puede recolocar cuando tienen unas formas de vida tradicionales en casas o edificios como los que entendemos aquí en el norte global, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta cuál es su cultura, cuál es su forma de producción, etcétera, sin que ello implique que realmente se tenga que dedicar más dinero, sino que tú a priorísticamente analizas cuál es la situación, hacia dónde quieres ir y cuál es el contexto sociocultural con el que partes. Y es importante, para eso necesitamos ética, valores y posiblemente un equipo multidisciplinar que a la hora de hacer un plan lo tenga en cuenta. Yo no sé si esto, que es bueno, muy sensato todo lo que estás planteando aquí, pero evidentemente al final depende fundamentalmente de la administración. ¿Estos mensajes llegan, Estella, donde tienen que llegar? Pues yo quiero pensar que sí. De hecho, ahora mismo existen, lo que comentaba, planes Horizon desde la universidad,
El Departamento de Vivienda ha contactado con nosotros, con la Universidad del País Vasco, para hacer un estudio sobre la situación urbanística en términos de sostenibilidad, precisamente para tener en cuenta ese estudio de cara del diseño de políticas públicas. Y yo en ese sentido me atrevo a decir que sí, que nos están consultando cada vez más, porque a la hora de hacer grandes planes urbanísticos, por ejemplo, que llevan mucho tiempo de ejecución y muchos millones de euros, pues por ejemplo Zorrozaude en el Gran Bilbao, es importante tener en cuenta también cuáles son esos elementos medioambientales, contar con un equipo multidisciplinar, como decíamos, y ver cuáles son los posibles escenarios a futuro, porque si no, al final se van a tener que dedicar mucho más políticas públicas a mitigar que a adaptar. Si hay alguna pregunta en la sala, solamente tienen que levantar la mano y esperar, por favor, a que les acerquemos un micrófono. Cuando te acerquemos el micrófono, que nos han levantado la mano por allí. Sí. Hola. Elementos muy importantes que son de agradecer y debatir. Ya se cumplen las resoluciones, las recomendaciones, ya se cumplen, porque estamos viendo a nivel, por ejemplo, de lo que es la actual ocupación de Palestina, que lleva 100 y más resoluciones incumplidas y no se cumplen. En términos de sostenibilidad, se han generado cantidad de convenciones y de acuerdos que se vuelven a recapitular porque no se cumplen. Ya el Club de Roma lo dijo en los años 70, avanzó y no se han cumplido. La ciudadanía, al ver que las instituciones se ven incapaces de hacer cumplir sus resoluciones, se desanima. Y en este sentido es muy importante que la ciudadanía nos movilicemos. En este sentido, porque las instituciones estamos viendo que están siendo compradas por los capitalistas, que continuamente están saboteando las resoluciones. Yo me atrevo a apuntar en ese sentido, no sé qué opina usted. Efectivamente, hay muchas resoluciones incumplidas, ya lo he citado ya antes, en concreto en el caso del conflicto árabe-israelí, no solo en ese, por ejemplo, la resolución del 22 de diciembre pasado para plantear una asamblea en Naciones Unidas para hablar de la posible revisión de los ODS también está incumplida, seguimos peleando. Sin embargo, no creo que el planteamiento tenga que ser catastrofista a priori, ¿no? Porque también es verdad que los cambios sociales, por ejemplo, el reconocimiento del voto de la mujer, la igualdad de derechos, etcétera, ha costado un tiempo, ¿no? Lo primero que se ha generado ha sido siempre una conciencia social y después han venido resoluciones de la ONU y se han ido interiorizando. Tenemos que tener en cuenta que las resoluciones de la ONU en principio no son obligatorias y gran parte de ellas, por ejemplo, el que citaba antes, la Convención para las Personas con Discapacidad de 2006, los países se van adscribiendo y tienen que ir cambiando las leyes para que vayan cumpliéndose. Es un proceso lento, pero yo creo que sí que estamos en la dirección correcta. Yo soy positiva por naturaleza. Desde luego, ojalá se cumplieran todas, ojalá todas las resoluciones de la ONU fueran vinculantes, ojalá el derecho a veto que tienen las potencias Estados Unidos, Unión Soviética, China y demás, pues no existiera y se tuviera en cuenta los acuerdos que se vienen tomando en el Foro de Naciones Unidas, pero creo que es el camino. Y finalmente creo que es más fácil, desde mi punto de vista, por ejemplo, llegar a un acuerdo en el ámbito de las Naciones Unidas que no en el ámbito de una negociación, como estamos viendo en una guerra tan cruel y absurda de Gaza e Israel, porque hay mucho sentimiento
y mucho sentimiento enfrentado entre ellos, hay mucho sentimiento de revancha, de yo tengo la razón y tú también. Es el que tenemos. Por lo tanto, yo confío en que sí, que lo mismo que se han ido reconociendo derechos para la mujer, para igualdad de género, etcétera, es el camino y es el único de momento. ¿Teníamos alguna otra pregunta por ahí? Sí, ahí. ¿Funciona esto? Sí, dos cositas. Varias veces has hablado de crecer por crecer, como un proceso que no es bueno, que no es interesante. Pero en la realidad me parece que no es tan sencillo. Esto es muy idealista, quiere decir, crecer no se crece por crecer, se crece porque produce determinados resultados, gran parte de los cuales son beneficios para los inversores y para los accionistas. Y esto me parece muy determinante. Esto en cuanto a crecimiento, no se crece por crecer. Y lo segundo sobre decrecimiento. Soy de la opinión que efectivamente se puede vivir con menos energía y con menos recursos naturales, gastando menos energía y gastando menos recursos naturales. Pero de todos modos la pregunta es, ¿este crecimiento es opcional o es sobrevenido? Quiere decir, dado que los recursos naturales no son infinitos y van a seguir decreciendo, lo que puede suceder es que el decrecimiento sea obligado, no sea opcional. Pues efectivamente, el crecer por crecer, si estamos cogiendo la naturaleza y estamos hipotecando nuestro futuro porque nos estamos quedando sin recursos naturales, nos estamos quedando sin especies naturales, sin abejas, que son las que polinizan, al final nos estamos hipotecando. Entonces llegará un momento que no creceremos. Entonces, si tenemos una visión a largo plazo, no es crecer por crecer, es... el 50% de la materia prima al final los beneficios empresariales son beneficios, no nos engañemos, para unos pocos. Y en cambio, lo que nos estamos jugando, que no lo he leído, pero aparece ahí, es el futuro de las generaciones futuras. O sea, que dejemos algo a las generaciones futuras, nos lo estamos cargando. Si ahora mismo dejan de existir las abejas, por ejemplo, no se poliniza, nos estamos quedando sin una serie de especies, cada vez esto va a ir a peor, nos estamos abocando a que en el futuro nos encontremos como única especie y a saber si podremos sobrevivir, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en un largo plazo y no solo en el presente, sino que tenemos que pensar en las generaciones futuras. Sucedió prácticamente parecido al inicio de la Revolución Industrial, ¿no? con Gran Bretaña. ¿Por qué crecieron? Crecieron porque tenían la materia prima gratis, la traían de India, el algodón, etcétera, porque eran imperialistas. Y es lo que estamos haciendo, actuar como imperialistas, ¿no? Estamos considerando que los recursos naturales son gratuitos y, en cambio, tenemos que considerar que tenemos que dejar una parte de esos recursos a las generaciones futuras, porque si no, tienen muy complicado la existencia, aparte de que si nos empezamos a pensar cuáles son las consecuencias del cambio climático, cada vez tenemos más situaciones de crisis. Por lo tanto, no podemos pensar de forma lineal que vamos a mantener un crecimiento tal cual existía en el pasado, cuando el futuro, en base a lo que ya estamos viviendo en el presente, es muy diferente. Ahora mismo tenemos unas emergencias climáticas aquí también. Ya no solo hay huracanes en el Pacífico, tenemos huracanes aquí, que desmantelan. A mí me pasó hace poco yendo a Madrid que no se veía nada con el coche. Y eso es peligroso para mí y para los demás. Y esa sensación de que nos estamos metiendo en una zona desconocida en términos climáticos, nuestras economías no están preparadas para ello, ni en términos de infraestructuras ni en términos humanos. Si no respetas el turno de palabra, te voy a invitar a salir, ¿eh? No tienes micrófono y hay unos cuantos turnos allí. De verdad, o respetamos el formato o te invito a salir. ¿De acuerdo? Sí, por allí, por favor. Buenas tardes. Un par de cositas. Yo soy médico, entonces estoy muy preocupado con el tema de salud y medio ambiente, salud y cambio climático, sobre todo, que ahora me parece que es un marcador muy importante de cómo va el cambio climático y cómo va el medio ambiente, que es otra parte tiene mucho que ver. Yo creo que en lo que has hablado sobre todo de medio ambiente en general y menos de cambio climático, pero ahora mismo creo que este es bastante urgente que se actúe, ¿no? Y a lo mejor te he entendido mal, pero te he entendido como que tú preferías que se hablara de adaptación que de mitigación.
Sin embargo, no te he entendido, ¿prefería? Como que era preferible adaptarnos que no sí. mitigar, ¿no? También, Entiendo, no, las dos. sí. Solo mitigando, o sea, si actuamos cuando ya se ha producido el daño, tenemos Sí. que... Estaba pensando en urbanismo, ¿eh? Ya, no. Es que a mí me parece que muchas de las medidas que se pueden tomar para combatir el cambio climático son medidas de salud pública, Sí. directamente, y el urbanismo es uno, ¿no? Sí. Y hay otras muchas que hay. El otro día, en una sesión que tuvimos sobre el cambio climático de salud, María Neira, que es la directora de Salud Pública de la OMS, hizo un símil muy interesante, ¿no? Si se te está inundando la casa y solo absorbes el agua, pero no cierras el grifo, no solucionas nada, ¿no? Entonces, absorber sería adaptarse y cerrar el grifo sería mitigar. La única manera que hoy tenemos de mitigar el cambio climático es dejar de emitir CO2, porque el stock que ya tenemos lo tenemos, y ese no lo podemos quitar y se va a quitar en cientos, miles de años. No me jodas. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí. ¿La pregunta? Ahora ya me han interrumpido. No sé si voy a ser capaz de seguir. Ya me he cortado. Nos hemos cortado todos, no pasa nada. No pasa nada. Lo retomamos. Sí, no, totalmente de acuerdo con... Continúa. Ahora mismo, Sí, hablando de mitigación y adaptación. Sí, hablando en datos concretos, tal y como vamos ahora mismo, 120 millones de personas van a morir de más en lo que queda de siglo por el calor, solo por el calor. Esos 120 millones de personas son sobre todo en el sur global y generaciones después de los millennials, es decir, los nacidos a partir del 90, esos cuando lleguen al 50 tendrán 60 años, 70 años, son los que más van a morir a cuenta del calor. Nosotros ya seguramente no llegaremos. Entonces, estamos actuando de tal manera que estamos preparando una muy mala vida para nuestro futuro. Sí. Y lo que se está haciendo con los acuerdos que se firman en las COPs, en París, en no sé qué, que son acuerdos que en términos médicos yo los manejo como acuerdos homeopáticos. Es decir, tú dedicas a homeopatía para curar un cáncer. Pues no se cura directamente. Una homeopatía para mí no cura nada, pero ese sería otro tema. Pero bueno, eso, acuerdos homeopáticos y que además encima ni se cumplen. Entonces, tenemos que exigir a nuestros gobiernos que hagan, tenemos que exigir que actúen, tenemos que exigir ahora por fin en el COP28 que va a haber ahora en Dubái, fíjate, vaya sitio para hacer un tema sobre el clima, va a haber un día para la salud. Por primera vez en un COP hay un día de la salud. Van a hablar los ministros de salud sobre la salud y el cambio climático. Bueno, a lo mejor conseguimos que hagan algo. Hay que convencerles de que están negociando no con emisiones, no con beneficios de los bancos o de las empresas, que están negociando con nuestra salud, con nuestra vida. Y eso es algo que tienen que saber y se lo tenemos que decir a través de... Hay iniciativas de sociedad civil, de ONGs, que están en eso en la COP28 y sería bueno que todos nos fuéramos sumando y apoyáramos, ¿no? Y bueno, no sé. Sí, no, totalmente de acuerdo. Dejo para otros. No, totalmente de acuerdo. De hecho, yo estoy participando en un proyecto de investigación sobre la falta de eficiencia de los antibióticos con la Facultad de Medicina, y yo lo que hago es evaluar, obviamente yo no soy médico, soy economista, evalúo cuál es, en términos económicos, la falta de eficiencia de los antibióticos. Estoy con una profesora de la Facultad de Economía que se llama Lucia Gallego y trabajamos los suelos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no solo los antibióticos nuestros, humanos, sino, por ejemplo, sobre las vacas. Ellos están estudiando cómo esos antibióticos que le estamos dando a la ganadería, por ejemplo, van al suelo y del suelo vuelven. Entonces eso hace que ese ciclo, los antibióticos sean cada vez más ineficientes. Y esto también es una cuestión climática, de contaminación. Estamos contaminando el suelo. Y nosotros estamos analizando yo lo analizo desde el punto de vista económico, pero desde la medicina estoy totalmente de acuerdo contigo que es una situación totalmente analizable, ¿no? Y que se tiene que tener en cuenta. ¿Qué sucede? Que hasta el momento pues los intereses son más económicos que médicos. Y yo me atrevo a decir que porque en gran parte del sur global la medicina es privada. Esa es un poco mi opinión. Posiblemente en el norte global, que tenemos el estado de bienestar, nos preocupa y también les preocupa a ellos, pero bastante tienen con pagar las facturas de los hospitales, ¿no? En el sur global, como para también dedicar a analizar otro tipo de efectos, como por ejemplo la contaminación de los antibióticos en el suelo, ¿no? Pero creo que estoy totalmente de acuerdo contigo.
que bueno, afortunadamente pues se incluye dentro de la siguiente COP, que también estoy de acuerdo contigo que no habrá otro sitio que celebrarlo más que allí, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo funciona todo esto, ¿no? En el fútbol, funciona así. Hola. Hola. Mira, yo dentro de todo lo que se habla globalmente, me parece que estamos encauzados, pero siempre he hecho en falta que haya un debate global sobre la demografía del mundo. A mí me parece que lo mismo que la naturaleza nos la estamos cargando, es que estamos cargando incluso con la demografía, que es lo más importante, y de eso apenas se habla. Yo al menos no tengo conocimiento de ello. Me parece que ahí sí que se tendrían que unir absolutamente, bueno, el mundo para que haya una compensación, que haya una regularización. Lo conocemos aquí, por ejemplo, en Euskadi, que sabemos pues eso, que no nacen niños. Me parece que es muy localista este problema, cuando en realidad es uno de los más gordos que creo que hay. Si puedes aportar algo. Sí, efectivamente, si vamos a tasas y a los estudios de cualquier organismo internacional, nos encontramos con esa dicotomía, ¿no? En el norte global tenemos problemas porque tenemos poca población y encima ponemos barreras a la entrada, pues bueno, con mayor o menor éxito, y ahí entraríamos en el tema de la ética también, ¿no? Y en el sur, sin embargo, son poblaciones jóvenes, pero que también, yo lo asocio con el tema de la medicina privada, tienen una esperanza de vida inferior, ¿no? Entonces, aquí, desde luego, existe un desequilibrio. Y lo mismo que existe un desequilibrio en la economía, ahora mismo, entre el norte y el sur global, existe un desequilibrio en la naturaleza y existe un desequilibrio en la demografía. De ahí la importancia de buscar medidas que sean armónicas en todos los ámbitos. Y la demografía es uno de los ámbitos de la especie humana, pero la especie humana es la naturaleza también a su vez, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener una perspectiva, ser un poco, en ese sentido, más, quizás me atrevería a decir, más hombres y mujeres del Renacimiento, una perspectiva más global, ¿no? Cuando se planteaban más los largos plazos. Quizás hacemos análisis demasiado cortoplacistas y en concreto lo que tú me estás planteando creo que es una visión más de largo plazo y que más global, ¿no? Y creo que los estudios tendrían que venir en esa línea, integrando todas las ciencias además, no solo la economía, no solo el derecho, y creo que es un reto por cumplir. Hay un escritor de economía ecológica, Kenneth Baldin, que hablaba de la economía de la nave espacial y él criticaba, decía que seguimos pensando que tenemos una economía del cowboy, de que vamos a conquistar el oeste en tiempo y en espacio. Él ya se planteaba en 1954 que teníamos que plantearnos una economía de la nave espacial, que todo está reducido y todo lo visualizamos, ¿no? Y creo que si tuviéramos una visión más global y más atemporal también, nos iría mejor. Y la demografía es uno de los aspectos importantes. Y además creo que está muy relacionado con un problema social que es la inmigración, ¿no? Un gran problema. ¿Hay alguna cuestión más? Sí, por aquí delante. Hola, buenas tardes. Antes has dicho que los jóvenes están concienciados un poco ya de nuestros problemas, ¿no? Bueno, uno de los sectores que yo creo que más contamina es el turismo. Sí. Por ejemplo, yo he oído hablar, yo cuando me casé, la despedida de soltero la hice en el bar del barrio. Ahora si se van a Londres de despedida de soltero, o si son de Londres vienen a Ibiza. ¿Por qué? Pues porque el avión igual le cuesta más barato que el darse al aeropuerto. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con dos comunidades autónomas como Canarias y Baleares, que la riqueza suya depende prácticamente del turismo? Habría que prohibir aviones, porque tantos aviones circulando por todo el mundo es que contamina lo que más. Eso produce paro. Políticamente, ¿quién toma esas medidas? Sí, pero bueno, al final se trata de un reacondicionamiento de la economía, ¿no? También es verdad que la economía se planteaba, pues yo qué sé,
en el siglo XVIII la economía se planteaba solo con carbón y se fue transformando a petróleo, y todo el mundo decía, bueno, ¿qué pasa si no tenemos carbón? Pues si no tenemos carbón hay otra fuente de energía, ¿no? Creo que la economía por sí sola, bueno, por sí sola no, pero la economía tiene capacidad de adaptación. Lo que yo no sé si tenemos capacidad de adaptación somos el ser humano por un mero interés económico. Obviamente siempre hay incentivos para mantener las cosas como están. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue pensando en seguir ganando lo mismo. Los beneficios empresariales estoy hablando. Si desde el punto, lo que hablábamos antes, ética y moral, nos planteamos que ahora mismo no es ético el que haya tantos aviones, como muy bien dices, porque contaminan, o bien se cambia la forma en la que se vuela o el combustible, o se cambia la mentalidad, ¿no? Al final, también es verdad que, por ejemplo, en el principio del siglo XX la mujer no trabajaba y la economía se fundamentaba solo en la economía cuando trabajaba el hombre, ¿no? Se planteaba en aquel momento que cómo iban a trabajar las mujeres si los hombres entonces les quitábamos el puesto de trabajo. Quiero decir que siempre ha habido contradicciones y ha habido momentos de fricción y se han resuelto, ¿no? En este momento, si queremos, es lo que he dicho antes, si queremos hablar en términos ya de largo plazo de cara a generaciones futuras, es que estamos en una situación crítica, que o nos lo planteamos o nos lo planteamos. Porque nosotros igual aguantamos, pero ¿qué les dejamos al futuro? A nuestros hijos, ¿qué les estamos dejando? Entonces, no porque queramos, no es una cuestión de beneficio. La economía ya no tiene que regirse exclusivamente en términos de beneficio. Tú dices, vale, si no hay beneficio, no hay puestos de trabajo, que es un poco de lo que hablamos. Pero yo creo que tenemos que tener una visión mucho más holística, mucho más global, y pensar que bueno, los puestos de trabajo, y se dice ahora en muchos foros empresariales, que ahora mismo no se sabe dónde van a trabajar las generaciones futuras. El mercado laboral es tan cambiante que es muy difícil imaginarse a mi hijo trabajando en una fundición, al estilo que trabajaba mi padre, por ejemplo, ¿no? Es muy complicado imaginarnos hacia dónde va la economía y hacia dónde va el futuro. Por lo tanto, tampoco tenemos que tener miedo a pensar que se van a perder puestos de trabajo porque no continuemos en una economía tal cual la entendemos ahora. Seguramente se va a producir una adaptación y en esa adaptación habrá puestos de trabajo. También era incierto el futuro antes de la reconversión. Yo hace poco enseñaba a Bilbao a una amiga que venía de Castilla-La Mancha y le resultaba muy difícil imaginar que allí hubiera habido una industria, y ahora mismo está el Guggenheim, ¿no? Se adaptó. Posiblemente necesitemos alguna otra adaptación. Gracias, Estrella. Creo que antes de que nos despidamos, Daniel de Casa Cultura quiere hacernos algún comentario sobre el incidente que hemos vivido hoy. Sí, buenas tardes. Sin más, pedirles disculpas a Estrella, a Raquel y a todos ustedes, porque igual ha sido un poco violento, pero bueno, la persona que estaba aquí tiene varios episodios de acoso a trabajadores, trabajadoras de la Casa de Cultura, y no podíamos seguir tolerándolo, y por eso lo que hace aquí en la conferencia pues apenas tiene importancia, interrumpe, molesta, pero sí que tiene otros episodios más graves, por eso que hemos llamado a la policía. Gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias. Muchísimas gracias, Estrella Sánchez Corchero. El tema se nos ha quedado corto, seguramente tendremos que volver a invitarte. Vamos a seguir profundizando en este y en otros asuntos, y de entrada lo haremos el lunes próximo. Por supuesto, están invitados porque vamos a hablar de algo tan importante y tan en la onda, como dicen algunos jóvenes ahora, como es la inteligencia artificial. Será el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde. Muchísimas gracias por su paciencia, por su presencia y feliz semana. Muchas gracias.